Ya, chiquillos, vamos a la clase de hoy. Voy a presentar ahí la diapositiva. Ahí está. Dígame, por favor, si se ve bien o no. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Vale, vale, vale. Ya, la clase pasada, chiquillos, teníamos una guía. Y yo aquí coloqué algunas respuestas de las que me enviaron, que por cierto no fueron tantas. Entonces estamos hablando del periodo de entreguerra, ¿vale? Y el periodo de entreguerra yo lo dividí en tres temas fundamentales. Y el primer tema que vimos fue el de la clase pasada, los felices y locos años 20. Y yo creo que el nombre lo justifica, porque fueron felices y locos años 20. ¿Ya? Entonces, la pregunta número uno decía, explique el concepto de Estados Unidos, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. Hay algunos me dijeron que Estados Unidos sufrió menos muertes y el territorio lo tuvo intacto. Es por eso el concepto. También porque Estados Unidos realiza una alta producción industrial ya durante la guerra y después de la guerra. Y se transforma entonces en una potencia mundial. Ambas respuestas están correctísimas. La número 2 dice, explique una estrategia utilizada por Estados Unidos para posicionarse como potencia mundial económica. ¿Ya? Ahí me dijeron ventajas comparativas en cuanto a lo militar y a tecnología. También me dijeron en cuanto a los préstamos que hizo Estados Unidos a Europa para la reconstrucción de los países que terminaron en el suelo. Y también Estados Unidos realiza un nuevo proceso de industrialización. Bien. La número 3, explica el concepto de locos y felices años 20, ¿ya? Y ahí las respuestas dicen un periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. Bien, fue súper específico, pero yo creo que empieza antes de 1922. Para mi gusto, debe comenzar en 1919, una vez ya terminada la Primera Guerra Mundial. Y también me dicen la prosperidad económica de Estados Unidos nuevamente, ya lo que ayudó a la sociedad a superar esta crisis o el trauma de la Primera Guerra Mundial. Viene ahí porque se mete como en la psicología o sociología de la sociedad estadounidense, diciendo esa respuesta que Estados Unidos, la sociedad cruza por un trauma ya de guerra, por así decirlo, y esta bonanza económica le ayuda a superar esta experiencia, porque experiencia de guerra debe ser horrenda, horrenda. La número 4 me dice si usted viviera en la década de que estamos hablando en Estados Unidos, ¿a qué se hubiera dedicado? Por ahí me dijeron vendedor de créditos automovilísticos, porque es una empresa que fue muy rentable. Bien. Agricultor, por seguir los pasos de mi familia. Bien, pero ahí le debo decir que la agricultura en aquella época tuvo un descenso. Así que quizás no era muy buena. Pero por seguir los pasos de la familia, está bien, por seguir tradiciones. También me dijeron herrero, por gustos personales. Bien. Y O lo también busco por internet. Y también traficante de alcohol y mafioso. Bien. Yo personalmente encontré bien y creativas las respuestas, ¿ya? Sobre todo ese tema de la mafia, súper válido, ¿ya? Porque habíamos visto este personaje, Scarface, Al Capone. Bien, que hay todo un mundo de la mafia ahí detrás. Así que bien. Luego teníamos que describir las imágenes que yo les presenté en la diapositiva, perdón, en la guía, ya con todo lo aprendido o referente al periodo que vimos. Entonces acá me dicen que esta imagen representa un símbolo del consumismo. Bien, bien. Y las aspiraciones de la época, con una industria que crecía
económica y tecnológicamente, que fue la industria del automóvil. Henry Ford, bien, bien ahí. También me dicen que esta imagen representa la masificación de la compra y el uso masivo del automóvil. Bien también, porque esta es la época que los estadounidenses comienzan, entonces, en resumida, a comprar de manera masiva, ya se endeudan y también adquieren bienes que antes no podían, como por ejemplo el automóvil, que en un inicio fue entonces un carro para dos cosas, un carro de lujo, ya, para una clase social exclusiva, y también el uso militar que se le dio en la Primera Guerra Mundial. Otra imagen, ya, acá me dicen que son las máquinas de la automatización, que toma el control de las bolsas de Nueva York, de New York, colocó ahí. Claro, esta imagen son unas máquinas que tiraban unas, digamos, unas boletas de que tú comprabas las acciones en la bolsa de Wall Street, ¿ya? Y no solamente en esa bolsa, sino que en el resto de bolsas que habían en Estados Unidos, ¿ya? Con las máquinas de ticket, me dicen aquí, surge también el crédito. Bien, también lo asoció ahí a un concepto que surge en esta época y que lo vimos en la clase anterior. Esta imagen me dicen que es el aumento de la participación ciudadana al incorporar a la mujer en las votaciones. Clarísimo, clarísimo. Bien. También me dicen que aquí la mujer, se observa que la mujer logra los mismos derechos políticos que los hombres. Bien también, bien, muy bien. Esta es una imagen referencial. Las anteriores eran imágenes de la época. Esta es una imagen de ahora prácticamente ya, una representación de las flappers. Entonces me dicen que este simboliza un nuevo estilo de vida de las mujeres, ¿ya? Donde hacen todo lo contrario a lo que hicieron épocas pasadas, sus madres, sus abuelas, ¿ya? Haciendo una verdadera revolución de la mujer. También me dice que aquí las mujeres se hacen más liberales, efectivamente, ¿ya? Entonces, le faltó quizás ahí en esa respuesta el elemento fundamental que las flappers intentan buscar hacer las mismas acciones, ¿ya? Que el hombre de la época. Entonces comienza a fumar cigarrillo, a beber alcohol, a meterse en problemas, ¿ya? A tener carros de lujo, a endeudarse, etcétera. Pero las Flappers era un grupo, eso sí, no es que todas las mujeres de la época eran así, no, era un grupo especial, ¿ya? En esta sociedad tenemos de todo, como también dueñas de casa, por ejemplo, y trabajadoras, solo por ejemplo. Acá tenemos la imagen de una película de la época y me dicen que ahí, la primera respuesta me dicen que detallan que es una película basada en una novela del mismo nombre, ¿ya? También me dicen que esta imagen representa, y ahí me gustó muy bien la segunda respuesta, eh, cómo surgen los bienes y servicios de consumo masivo, bien, como por ejemplo el cine, sí, efectivamente. ¿Ya? Y esto es debido a la compra de acciones que mejoran la calidad de vida. Eh, y ojo, ahí colocaron como medios de entretención. Bien, medios de entretención de manera masiva, como el cine. Obviamente hoy en día tenemos muchos otros medios de entretención masivos, pero que están clausurados por cosas que estamos viviendo. Y si no me equivoco, esta es la imagen final. Y aquí me dicen que, claro, es la imagen de Al Capone, que es como la misma descripción de abajo, ¿ya? Perteneciente a la mafia de Chicago, hijo de emigrantes italianos. La segunda respuesta me dice, Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn, ¿ya? Antes de trasladarse a Chicago, y se convierte en la figura como la figura, no sé por así decirlo, como clave ya de lo que es el crimen organizado y las mafias, ¿ya? En base a este personaje también
surgen todo un sinfín de cultura en torno a la mafia. Así que esa era la guía. Ahora bien, vamos a lo que nos convoca hoy. El crack de 1929 y la gran crisis. Ojo ahí, con esa imagen de fondo que también es real, era de la época. Hoy día lo que vamos a hacer es describir las causas y consecuencias del crack de 1929 y la gran crisis. Si se dan cuenta, yo cambié el tipo de letra. No me acuerdo cómo se llama este tipo de letra, pero le da un tono a lo que vamos a hablar. ¿Ya? Un tono más triste, quizás, ya más serio. La letra anterior que tenía en la clase anterior también le da un tono más, quizás, alegre. Son pequeños detalles que vayan observando, y si algún día van a hacer diapositivas por cualquier trabajo, fíjense que esas pequeñas cosas marcan la diferencia. Entonces, primero que todo, el concepto para entender el tema que vamos a hablar hoy. El concepto de crack se refiere a un quiebre económico o comercial, ¿ya? No vaya a confundir este tipo de crack que estamos hablando, crack económico, quiebre, con el concepto de droga, ¿ya? Por otro lado tenemos el concepto de bolsa de valores, que ya lo veníamos hablando, pero no lo habíamos detallado. Dice, es un mercado donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, ¿ya? Los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Normalmente se negocia tanto renta variable, acciones, como renta fija, las deudas. Es decir, las acciones se venden aquí las deudas, tú las podías vender o comprar, ¿ya? A eso se refiere. Y ese es el tema de las bolsas de valores que existen hasta el día de hoy, que en ese tiempo eran solo físicas. Hoy en día también hay de manera virtual. Y otro concepto importante es la inflación, ¿ya? Que es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, ¿ya? Entonces, la producción siempre tiene que ir, en economía, como lo vimos en primero medio, la producción tiene que ir acorde a lo que va demandando la población. Pero en este caso, la inflación es un desequilibrio entre estas dos variables, ¿ya? Causando entonces una subida continua de los precios de la mayoría de los productos y también servicios, generando un problema mayor que es la pérdida del valor del dinero, pero de manera sustantiva, no como de manera normal, porque el dinero pierde su valor durante su vida, por así decirlo, ¿ya? Pero aquí con la inflación el dinero pierde su valor de manera catastrófica. Entonces la clase anterior, y ahí está el tipo de letras que yo le había puesto, que se llama Brooklyn, ¿ya? Teníamos este collage, donde en pocas imágenes resumía lo que fue esta época, ¿ya? De locura, de lujos, ¿ya? De derroche y de bonanza económico para Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo Estados Unidos pasa de este escenario a esto, por ejemplo, que es un periódico de la época, ¿ya? Donde dice Wall Street Crash? En el fondo colisiona Wall Street, la bolsa de Wall Street. Y ahí se ve la imagen, cientos de personas, ¿ya? Preocupadísimas por la caída de la bolsa de Wall Street, ¿ya? Y también cómo llegamos a esto, a la gran crisis. ¿Cómo llegamos a que personas se colocaran un letrero en su pecho para pedir trabajo? Pero cientos y millones de estadounidenses. O esa imagen que está abajo de un niño pidiendo trabajo para su padre, ¿ya? Un periodo de crisis, ¿ya? Donde la hambruna es el elemento que prevalece. También ahí hay una imagen que es, pero icónica, ¿ya? Que es este cartel donde, claro, invita a los estadounidenses
al consumo masivo, ¿ya? A vivir el sueño americano, ¿ya? Pero tenemos también la contradicción de que eso fue parte del pasado ya, porque abajo tenemos una fila de personas, ya estadounidenses, sobre todo de carácter migrantes, que fueron los más afectados en esta época, chiquillos, ya desempleados. Entonces, ¿cómo pasamos de este escenario de bonanza, de lujos, de hermosura, ya a una crisis, un quiebre económico? ¿Cómo? Vamos a observar un pequeño material audiovisual y lo comentamos al regreso. Déjeme buscar dónde lo tengo. Acá está. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida. En este vídeo os vamos a contar la historia, que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el Jueves Negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos... Dígame, Samuel. No se ve. Nah, mentira. Se ve el No se power. ve, profe, se escucha nomás. Pero ¿por qué no me dijeron antes? A ver, Le dije, no me escucho. espéreme. Deja de compartir pantalla y la pone de nuevo. Ay, ¿dónde está eso? Cosas de BTR. Sí, cosas de la vida. Espérame. Compartir pantalla. Aquí, ahí sí, po. Compartir sonido. Ahí sí. Sí. Vale. Vamos de nuevo. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el Jueves Negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil.
La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1 a 10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar, lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría el día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como Blue Chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York.
Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Chiquillos, ay, ¿dónde los tengo? No los veo. Ahora sí. Me veo yo, ¿cierto? Sí. Vale. Oye, el video es súper bueno porque sintetiza de manera genial el periodo que estamos viendo. ¿Ya? Entrega entonces lo que fue como los antecedentes para entender el crack, este quiebre, ¿ya? Y entrega también las consecuencias. Entonces, como las primeras causas que observamos en el video, tenemos a grandes rasgos que son los felices y locos años 20, que pueden ser causas a largo plazo, ¿ya? Y es todo lo que habíamos revisado anteriormente, este periodo de bonanza económica, ¿ya? Este nuevo sistema que Estados Unidos instaura, ¿ya? Y el consumo en masa, todo lo que habíamos ya revisado. En cuanto a causas inmediatas, está el exceso de confianza, ¿ya? Está este jueves negro llamado, ¿ya? Jueves 24 de octubre de 1929, ¿ya? Esta explosión de la burbuja financiera, ¿ya? La furia vendedora. ¿Por qué? Porque ese día las personas intentan vender sus acciones sabiendo que ya no hay más y nadie las compra. Y es ahí donde viene el quiebre. Además, por los cientos y millones de préstamos que los estadounidenses habían pedido, ya a causa de eso, como no lo pueden pagar, los bancos se ven a la quiebra. ¿Ya? Incluso acá tenemos como consecuencia que más de 3.000 bancos cierran en la época. Se crean estos barrios marginales y el efecto dominó, donde los países que dependían de Estados Unidos, como América Latina, señalaba ahí Europa, parte de Australia, se desploman entonces juntos con Estados Unidos. Por eso se le llama una crisis la Gran Depresión o crisis mundial. Surgen entonces la hambruna, la huelga y levantamientos sociales. Respuesta de esto, surgen, como habíamos observado, personas que dicen tener la solución, como Adolf Hitler y Benito Mussolini. ¿Ya? Por otro lado, Estados Unidos plantea un nuevo modelo económico, que es el New Deal. Pero eso es para la próxima clase.